Hoy vamos a explorar una historia fascinante, la de Alf Wilkowitz. Él era asistente de astrónomo en el famoso observatorio del Monte Wilson y su amor por las estrellas, bueno, acabó convirtiéndose en una auténtica crisis existencial. Vamos a meternos de lleno en su historia para entender qué pasó. Y todo empieza con esta frase que es potentísima. La astronomía me ha desilusionado. Ojo, para Wilkowitz esto no es una queja de un mal día en el trabajo, ¿eh? No, es mucho más profundo. Es el derrumbe total de su manera de ver el mundo. Es como perder la fe en el universo que antes tanto amaba. Claro, para llegar a entender esta desilusión tan grande, primero tenemos que entender cuál era su sueño. ¿De dónde partía? Pues mirad, la astronomía fue su primer gran amor intelectual. Para él, era la ciencia que, estaba convencido, le iba a mostrar un orden divino, casi perfecto. Es que Wilkowitz venía de una familia muy religiosa, así que para él, el cielo, las estrellas, eran la prueba irrefutable de que existía un creador. Él esperaba encontrar allá arriba una especie de arquitectura perfecta, inmutable, algo racional, vamos, un reflejo del orden divino que contrastaba totalmente con el caos que vemos aquí abajo en la Tierra. Pero claro, el choque con la realidad fue brutal, absolutamente brutal. Allá donde él esperaba ver orden, se topó con el caos. Donde buscaba un propósito divino, lo que encontró fue destrucción sin sentido alguno. La diferencia, el abismo entre lo que soñaba y lo que veía por el telescopio, es que no podía ser mayor. Y toda esta decepción, toda esta desilusión, fue creciendo poco a poco, mirando a través de la lente de los telescopios más potentes de la época. El universo que Wilkowitz empezó a observar, pues resulta que no se parecía en nada, pero en nada, a aquel que él se había imaginado. Lo que vio fue un auténtico frenesí. Millones de estrellas, de nebulosas, huyendo a toda velocidad, como si fueran, y cito sus palabras, desesperados perseguidos. Y lo peor es que no parecían ir a ninguna parte, no había una razón aparente, simplemente se consumían en un derroche de luz y calor. Un espectáculo de movimiento, sí, pero de destrucción sin ningún tipo de objetivo. Y por si fuera poco, para añadir más leña al fuego de su incertidumbre, se dio de bruces con la desconexión temporal. Es que claro, la luz de las estrellas tarda tantísimo en llegar hasta nosotros que el cielo que vemos no es el de ahora, es una foto del pasado, de hace cientos o incluso miles de años. Así que ni siquiera estamos viendo el universo como es en este preciso instante. Pero bueno, no era solo el caos lo que le tenía atormentado, ¿eh? Era también el despilfarro, el derroche. La cantidad de energía que se gastaba en el cosmos le parecía, bueno, algo completamente irracional, sin pies ni cabeza. Es que estamos hablando de cifras que marean. Millones de nebulosas, miles de millones de estrellas. La escala es que es casi imposible de comprender para nuestra mente. ¿Y toda esa energía brutal a dónde va? Pues se disipa en la inmensidad del espacio. Aparentemente para nada. Y claro, esto le lleva a la pregunta más dolorosa de todas. A ver, ¿es posible que una inteligencia superior, un creador, quisiera este despilfarro tan enorme, tan constante y tan inútil? La sola idea se daba de tortas con su creencia en un universo racional, con un propósito claro. Él mismo usaba una analogía muy potente. Decía que el absurdo de todo esto era como poner millones y millones de lámparas para iluminar el desierto del Sáhara donde no vive nadie. Nos damos cuenta, un gasto energético gigantesco para un resultado prácticamente nulo. Y cuando parecía que ya no podía haber más, pues sí, llegó la siguiente revelación, y fue demoledora. Resulta que el cielo, ese símbolo de lo eterno, de lo inmutable, pues también era mortal. La astronomía de su tiempo ya le estaba mostrando el ciclo completo. Las estrellas nacen, ¿de dónde? De gigantescas nebulosas. Brillan con fuerza en su juventud, luego se van apagando en su vejez, y al final mueren. Se convierten en cuerpos negros, invisibles, en lo que él llamaba espectros tenebrosos de los muertos, que vagan por el infinito. Así que claro, su visión del cosmos se transformó por completo. El cielo ya no era ese templo eterno que él había imaginado. Ahora lo veía como un ciclo sin fin de nacimiento y muerte. Era, a la vez, una incubadora infinita para los que nacen y un cementerio infinito para los que mueren. Y aquí está la clave de todo, el punto crucial de su crisis. Esa ley de nacer, de caer y morir, que él pensaba que era algo exclusivo de nosotros aquí en la Tierra, resulta que reinaba también en los cielos. De repente, esa línea que separaba lo terrenal de lo divino, ¡puf!, se borró por completo. Y todo este viaje, toda esta reflexión, ¿dónde acaba? Pues culmina en un estado de angustia profundísima.
Sentía que el universo le había traicionado, que le había engañado, y su fe, tanto en la ciencia como en Dios, se había hecho completamente añicos. Así que, resumiendo, donde él iba buscando la perfección racional, se encontró con un derroche inútil. Donde buscaba la permanencia, lo majestuoso, lo eterno, se encontró con el mismo ciclo de nacer, decaer y morir que tenemos aquí. Y ante esto llegó una conclusión drástica. Su única salida era dejar la astronomía. Para siempre. Y lo expresa con una imagen que es a la vez humilde y potentísima. Dice: «Me contentaré con ser un pobre insecto hambriento que se mueve entre las briznas de hierba». Es decir, decide renunciar a esa escala aterradora del cosmos. Prefiere la vida simple, la de aquí y ahora, la de un pobre insecto, antes que seguir enfrentándose a un universo que ya no es capaz ni de comprender ni de admirar. La historia de Wilkowitz, la verdad, nos deja con una pregunta final que es bastante inquietante. Pensemos por un momento, si él tiene razón, si el cosmos es en realidad un espectáculo tan grandioso como absurdo, entonces, ¿qué sentido tiene nuestra existencia dentro de él? ¿Qué papel jugamos nosotros en todo este derroche que parece no tener ningún propósito?